Tragedia en Guarmey. 37 personas murieron y más de 80 quedaron heridas tras cuádruple choque. Bus de la empresa Murga Serrano terminó seccionado en 3 partes tras colisionar con 2 buses y un avión, un camión frigorífico. Hospital de Guarmey colapsó, solo había un médico y una enfermera para atender a heridos. Además, 34 de los 37 fallecidos pertenecían al movimiento misionero mundial. Llegaron a Lima para participar de un congreso evangélico que se realizó ayer en el Estadio San Marcos. Por la gravedad de sus heridas, 19 personas fueron evacuadas a distintos hospitales de la capital, entre ellos 2 niños. Y también Huaycos arrasan Chosica. Avalancha de lodo y piedras provocó la muerte de 5 personas. Hay 6 desaparecidos, vehículos sepultados y 45 viviendas destruidas. A esta hora de la noche la carretera central permanece intransitable y no hay fluido eléctrico en la zona. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a ATV Noticias. Arrancamos con un día difícil. 37 fallecidos y más de 80 heridos dejó el múltiple choque en Guarmey. Así es, realmente una tragedia. El bus de la empresa Murga Serrano invadió, de acuerdo a las investigaciones preliminares, el carril contrario, provocando este trágico accidente. El panorama era desolador. Partido en 3, terminó el bus de la empresa Murga Serrano, que causó un cuádruple accidente al invadir el carril contrario. Todo ocurrió a las 4 de la madrugada en el kilómetro 316 de la Panamericana Norte en Guarmey. La mayoría dormía cuando un fuerte impacto los sacó de sus asientos. A partir de entonces, todo fue llanto, confusión, muerte e incertidumbre. ATV fue el primer medio en informar desde el lugar del accidente. La imagen era de terror. El panorama realmente es impactante de lo que estamos viendo aquí en la zona. Somos uno de los primeros medios de Lima en llegar hasta aquí a este lugar y estamos viendo cómo ha quedado entonces partido este bus. Aquí se pueden observar, los asientos han quedado a un lado. En el otro lado tenemos la parte delantera y aquí al medio la parte trasera de este bus. Los cuerpos yacían a lo largo de varios metros de la carretera. Los vehículos estaban completamente destrozados. Pues miren, aquí hay algunas de las partes del bus que están completamente destruidas. Los fierros se pueden observar, también las maletas de los pasajeros, las pertenencias. Acá vemos, mira, por ejemplo, el parachoque de la empresa que dice Murga Serrano, que es el vehículo, reiteramos, que según los testigos habría ocasionado el accidente y ha quedado seccionado en 4 partes. Aquí están algunas de las partes de este vehículo. Vamos avanzando y vamos a poder ver que también los asientos están más adelante de la carretera. Y bueno, la mayor parte de este vehículo se encuentra entonces hacia nuestra mano izquierda. Miren el timón, cómo ha quedado aquí al costado. Esto de la empresa Eric el Rojo evidencia que efectivamente también su conductor ha resultado herido. Aquí, por ejemplo, miren, está el botiquín también del bus interprovincial. Lo vemos ahí, vemos mochilas de niños. Incluso pobladores de la zona todavía buscaban a posibles atrapados. Miren, la parte delantera del vehículo que lo vemos totalmente destrozado. Señor, ¿qué es lo que escucharon? ¿Un grito o algo? ¿Qué es lo que estaban gritando? ¿Estaban gritando de aquí al interior? Sí. Bien, han escuchado entonces un grito, nos indican, y por ello es que todos han corrido para poder buscar. Según las primeras informaciones, el bus de la empresa Murga Serrano, que viajaba de Lima a Chiclayo con 70 personas a bordo, avanzaba en zigzag, cruzó la berma central, invadió el carril de norte a sur y colisionó con los buses de la empresa Challenger.
Eric el Rojo y un camión frigorífico. Se presume que el chofer, que se encuentra gravemente herido, se habría quedado dormido. No se descarta además fallas mecánicas o de mantenimiento en el bus. La estructura está debilitada, ya seguramente debe tener varios años este bus y pues prácticamente esa es una parte nada más porque este es un tubo cuadrado, pero lamentablemente está corroído. En medio de la desgracia, inescrupulosos que se hacían pasar por familiares angustiados llegaron hasta la zona, pero lejos de prestar auxilio, intentaron apropiarse de pertenencias ajenas. Este sujeto, por ejemplo, tenía en su poder la billetera de uno de los pasajeros. Señor, ¿por qué se estaba aprovechando de la desgracia para robar? No, estaba tirado en el suelo. Ahí estaba tirado. Yo no. ¿Por eso se lo cogió usted? No, por ahí está tirado, igualito va a ser. Pero no le pertenece, señor. Ya, cierto. ¿No le da vergüenza robar? Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Se arrepiente? Sí, lógico. Siete personas perdieron la vida. La mayoría viajaba en el bus Murga Serrano. Al menos 84 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños que nadie reclamaba. Entre las víctimas se registraron también 10 ciudadanos extranjeros de Haití, Senegal y Ecuador, que afortunadamente resultaron ilesos. Y a propósito de esta lamentable tragedia, ahora nos enlazamos en vivo con nuestra enviada especial a Guarmey, Cintia Garreta. Ella se encuentra con los que vendrían a ser los héroes de esta jornada. Así es, ellos son un médico y una enfermera, nada menos, los únicos que estaban de turno en el hospital cuando llegaron los más de 80 heridos de esta tragedia. Cintia, muy buenas noches. Buenas noches. Así es, Pilar, Drusila, muy buenas noches. Y efectivamente, yo me encuentro aquí con las dos personas que jugaron un rol importantísimo para evitar que se registren más víctimas mortales tras este terrible accidente registrado en el kilómetro 316 de la Panamericana Norte. ¿De quién estamos hablando? De la enfermera Esther Chacón y del director del hospital, quien se apellida también el doctor Paco Castillo, nos indica. Paul Caro, quien también ha estado presente durante toda la madrugada. Han trabajado ellos durante toda la madrugada para dar atención a estos 84 heridos que se registraron tras este terrible de tránsito y aún continúan aquí al pie de cañón laborando al interior del hospital de Guarmey. Pero sobre todas las trabas que ellos tuvieron que pasar cuando llegaron los 84 heridos, hemos preparado un completo informe de cómo se declaró este hospital en emergencia que vamos a ver a continuación. Solamente el niño, ellos no. Los ambientes fueron insuficientes para atender a todos. Los pasadizos y el patio fueron empleados para ubicar a los heridos. El hospital de Guarmey colapsó tras la llegada de los sobrevivientes del accidente. Un médico y una enfermera eran los únicos que estaban de guardia y fueron los encargados de atender a los 84 heridos que iban llegando en ambulancias y vehículos particulares. Rápidamente se convocó al resto del personal ante esta emergencia de dimensiones. Esta madre con su hijo tuvieron que ocupar una silla de ruedas ante la falta de camas. La protesta no se dejó esperar fuera del nosocomio. Pobladores y pasajeros ilesos empezaron a protestar por lo que consideran una deficiente atención. Y acá se lo han llevado a otros sitios porque acá la verdad ni oxígeno hay. Y acá no hay doctores especialistas. Ante el colapso en la atención, el Ministerio de Salud dispuso el envío de helicópteros para trasladar a los heridos a hospitales de la capital. Algunos fueron derivados a los hospitales a Chimbote y Barranca. Cintia, bueno, entonces acabamos de ver el reportaje y estás ahí con el doctor Paul
Caro y la enfermera Esther Chacón, que como comentaste han estado desde las primeras horas de la mañana. Así es, Drusila, y ellos han tenido en estos momentos la deferencia de conversar con nosotros en exclusiva y poder contarnos sus testimonios. La que estuvo en horas de la madrugada, durante toda la madrugada haciendo guardia, es la enfermera, precisamente Esther Chacón. Cuéntenos, ¿qué es lo que más le impresionó en sus 25 años de carrera? ¿Había visto algo similar? No, señorita, créame. Lo que más me impactó fueron los pacientes mutilados que llegaron en inicio. Muy lamentable, con mucha pérdida sanguínea, pero fuimos oportunos en su y oportunos también en su transferencia a los pacientes. Ahora, ustedes prácticamente se sentían amarrados de mano porque en ese momento solo estaban 2 personas, como vemos aquí, el doctor y usted. Sí, el equipo completo para suerte estuvo con personal técnico, farmacia, ¿no? Todos ahí. Lo que más le impactó a usted como enfermera fueron los pacientes que les digo mutilados que llegaron y los niños pequeños que estaban prácticamente abandonados, padres habían fallecido y no había forma de identificarlos, esas criaturas. ¿Cómo hicieron en esos momentos que no se daban abasto para atender a todos los 84 pacientes que venían prácticamente graves? Sí, efectivamente acá tenemos un plan de contingencia en el cual se distribuye los pacientes, los graves, los moderadamente y los leves, ¿no? Para poder atenderlos. Ahora, lo que le quería comentar, Pilar Drusila, es que este hospital solo tiene 25 camas y todas estaban ocupadas al momento de la emergencia, al momento que llegaron los 84 pacientes. ¿Cómo solucionaron esto, director? Este es un hospital pequeño, como lo ha dicho usted, 25 camas que generalmente casi están ocupadas. También contamos con 15 médicos y 30 enfermeras y en total somos 120 trabajadores. Como dijo la enfermera Chacón, nosotros tenemos un plan de contingencia, pero jamás imaginamos que íbamos a llegar a los límites como hoy día. Por eso es que ustedes podrán observar en las fotografías y en los videos que improvisamos camas, colchonetas, movilizamos todos los recursos que tenemos en el hospital y felizmente hemos cumplido la tarea más importante de atender a nuestros heridos. Los profesionales de salud saben que los primeros minutos son importantísimos en una atención de emergencia. Si no hay la oportunidad de atenderlos en esos primeros minutos, los riesgos de sobrevivir son de alto riesgo. Por consecuencia, yo quisiera resaltar este tema. No obstante de que continuamente se repite que solo había un médico y 2 enfermeras, doctor. Quiero decirles que con el personal que tenemos, nosotros atendemos mañana, tarde y noche, 24 horas al día. Y en las noches reducimos el número de nuestro personal por la misma situación, del número de profesionales y por la demanda. Cintia. Pero ya estamos viendo que con frecuencia ocurren estos accidentes. Sí, Pilar, el doctor te está escuchando para la consulta que tengas. Justamente, doctor Caro, han habido múltiples críticas. En consecuencia, si bien es cierto, doctor, se han multiplicado ustedes para poder atender rápidamente a todos estos heridos, más de 80 que dejó este accidente. Sin embargo, han habido muchísimas críticas en ese sentido. ¿Cómo es posible que solamente hubiera un médico y una enfermera en un hospital, por más pequeño que sea? Se trata de una zona estratégica del norte chico de nuestro país, tomando en cuenta que en la Panamericana Norte se registran una serie de accidentes. Sí, lo que le consultaban es cómo es posible que solo haya una enfermera y un doctor al momento del accidente en plena madrugada de guardia. Como les explicaba, nosotros tenemos un programa de guardias y en las noches se reduce el personal a lo mínimo. Pero estamos organizados frente a una contingencia y eso significa que apenas tengamos nosotros un volumen como el que se ha presentado, movilizamos todos nuestros recursos, estamos también conectados con los colegas, por ejemplo, del Seguro Social, con los bomberos
y hay un personal que inmediatamente acude para seguir un programa. Pero en ese momento ellos lo que hicieron, Pilar, estaban 2 personas, pero de inmediato llamaron a todos sus colegas, a todas las personas que trabajan al interior de este nosocomio, y la respuesta nos cuentan que fue inmediata, porque de inmediato ingresaron al hospital todas las enfermeras y también los doctores que trabajaban. Y donde estamos parados en estos momentos, Pilar, es donde comenzaron a atender de manera improvisada a todos los pacientes, a todos los pasajeros que llegaban heridos. Este es el patio del hospital, donde nos encontramos en estos momentos, tanto la enfermera Chacón como el director Paul Caro, y aquí es donde sacaron camas de donde no había, director. Sacamos las colchonetas, trajimos todas las unidades necesarias para poner el venoclisis, e inmediatamente empezamos a seleccionar cuáles eran los pacientes más graves, más agudos, y posteriormente empezamos a atender a los siguientes pacientes que corrían menos riesgo. Inmediatamente dispusimos que nuestras 5 unidades que tenemos de transporte de emergencia, las ambulancias, estuvieran todas inmediatamente listas para movilizar a los pacientes agudos. Precisamente la enfermera Chacón también fue la que atendió al pequeño que se encontraba aquí con traumatismo y ya ha sido derivado al hospital Carrión. Así es, señorita, hemos estado acá. Él cuando llegó, ¿qué es lo que tenía? Lloraba nada más de dolor. Se le observó su edema en la región frontal, ¿no? Se le canalizó su vía y esperó, porque creo a ellos lo han llevado el helicóptero. Ahora, nos comentaba que una de las madres de familias que iba como pasajera y que estaba herida es la que efectivamente prácticamente tomó la batuta para poder cuidar a los niños, Pilar, y atender a los pequeños para tranquilizarlos. ¿Tenías alguna consulta? Sí, muy importante el testimonio, ¿no?, de la enfermera y del director, pero también tenemos otros testimonios tan igual de importantes para compartir contigo y el médico y la enfermera. Así es, tenemos testimonios justamente de sobrevivientes, de personas que estuvieron en este accidente. Los vamos a escuchar. Vivieron literalmente una pesadilla. El tráiler, pues el otro carro que venía el ovni, pues ha sido eso, o sea, todo ha sido un infierno, ha sido todo horrible, así. Mis hijos gritaban, la gente desesperaba, gritaba unos sobre otros. No había cómo salir de ese carro. Este hombre que viajaba en el bus de Murga Serrano dice que ha vuelto a nacer. En el primer impacto nosotros no podíamos salir, en el otro impacto hayamos salido ya arrastrando por allá. Ya. Digamos que el segundo impacto al Murga Serrano es el que lo termina por destruir al bus. Sí. Lo parte en 3 partes, 4. Los miembros de la congregación evangelista que viajaban en el bus siniestrado y sobrevivieron a esta tragedia atribuyeron a un milagro que este pequeño de 7 años solo haya resultado con un pequeño corte en la ceja. Gracias. Bendiciones el día. Sí. Gracias. Sí, 2 segundos. Esta pasajera iba en los asientos delanteros de otro de los buses involucrados en este accidente. Solo recuerda un estruendoso sonido y el resto fue dolor, presenciando el trágico destino de los tripulantes. Yo venía durmiendo, o sea, nomás sentí el golpe y caí al lado de la ventana. ¿Y el golpe ha sido contra la ventana? Sí, y el otro chofer, la columna, no podía moverse y el ayudante ha fallecido. Mientras esto acontecía en Guarmey, la desesperación y la incertidumbre imperaban en los locales de la empresa Murga Serrano de Chiclayo y Sullana, de donde procedían las víctimas. La relación de los enfermos no está. Los familiares lloraban de impotencia al ver que no había una información oficial sobre la condición de sus seres queridos. Durante la mañana, las oficinas permanecieron cerradas. Justamente la incertidumbre y la desesperación se apoderaron de los familiares que llegaron también al terminal terrestre de Fiori para indagar por sus seres queridos. Ya la encontraron muerta, ya me sabía. Desgarradoras imágenes que evidencian el sufrimiento de decenas de familias que perdieron a sus seres queridos en el trágico accidente de Guarmey.
Isolina Gallardo es la tía de Diana Gallardo. La integrante del movimiento misionero mundial murió luego de partir con dirección a Trujillo. Ya la encontraron muerta, ya mi sobrina. La desesperación y el llanto también se apoderó de Joel Vázquez Quintos. Este hombre perdió a su hermano, con quien se reencontró hace solo un día después de 6 años de distanciamiento. ¿Qué recuerdos va a guardar de su hermano, señor? 25 años, ¿no? Toda una vida, ¿no? Después de 6 años, ayer me acabo de ver y anoche pasa esto. Ayer estaba conmigo mi hermano. No pensaba que iba a pasar esto. No es lo más terrible. Escuche cómo pasajeros de otros buses intentaron auxiliar a las personas que viajaban en la unidad de la empresa de transportes Murga Serrano. Veía muerto por todos lados, joven. Familias evangélicas, cualquier cantidad, niños habían. Luego había una madre que con un niño de 2 años más o menos, abrazado los 2 muertos. Tuve que ir a buscar las latas del bus que estaba destrozado para que me sirva de camilla. Mire, la policía vino como a las 2 horas. Ningún médico se presentó para dar los primeros auxilios. La ambulancia llegó a las finales. Pero no fue lo peor. En el kilómetro 315 de la Panamericana Norte, solo la gente se bajó, muchos a robar, prendieron el móvil. ¿Muertos? A los muertos, a los heridos, todos bajaron con su móvil prendido y comenzaron a buscar todo lo que podían y echaban mano. Eso, miren, no se hace. En el terminal de Fiori, un vehículo de la policía trasladaba a los familiares de los fallecidos hasta Guarmey. Los representantes de las agencias de transportes Challenger y Eric el Rojo informaron que en sus unidades ninguna persona afortunadamente perdió la vida. Y mientras los sobrevivientes y los familiares vivían estos momentos de dolor, heridos eran evacuados a la capital en helicópteros y trasladados al Hospital Carrión del Callao. Entre ellos habían varios extranjeros. El helicóptero policial convertido en ambulancia aérea surca el cielo chalaco antes de posarse en el helipuerto del Hospital Alcides Carrión. El primero en descender, un niño. Con apenas 1 año y 7 meses soporta un dolor indescriptible, físico y también del alma. Viajaba con su madre y ella no tuvo su suerte. ¿Su sobrino? Claro, es mi sobrino, sí. ¿La mamá quién es? Ya está fallecida, mi cuñada, la esposa de mi hermano. ¿Y para qué habían viajado? Para eso de Betel, de la congregación. El pequeño tiene varias heridas en la cabeza. Están descartando ahorita, están tomando una tomografía, ¿no? Está despierto, pero es un niño de 1 año y 7 meses, que hay que tener mucho cuidado. Y hay que terminar los exámenes para poder dar un diagnóstico definitivo, ¿no? En la nave viajan también 2 hombres, uno de ellos un ciudadano italiano. Karina Valdivieso es otra superviviente. Ella va por su propio pie. Es la última de las 3 unidades helitransportadas que llegan horas después de la tragedia hasta este hospital. En total, 10 heridos son ingresados al Carrión, entre ellos Valdo de la Cruz Peso, conductor de la empresa Eric el Rojo, uno de los autobuses involucrados en el siniestro. De los 10, ninguno está grave, aunque uno sí con pronóstico crítico.
A través de uno de los puentes aéreos establecidos para la emergencia se derivan a otros 3 heridos, los más graves, al Hospital Sergio Bernales de Coyique. Entre ellos, otro bebé de solo 7 meses de nacido. En ambos centros médicos se atienden algunas cirugías que no podían llevarse a cabo fuera de la capital. Y al promediar las 7 de la noche, otros 6 heridos de este lamentable accidente llegaron a Lima en un Antonov del ejército peruano. El ministro de Salud, Aníbal Velázquez, se encargó personalmente de supervisar los traslados. Entre los heridos se encuentra una niña de solo 8 años que fue llevada al Hospital Cayetano Heredia. Ninguno presenta un cuadro de gravedad. Con la llegada de estas 6 personas suman 19 los heridos trasladados a la capital. Según el ministro de Salud, son 38 los heridos que aún permanecen hospitalizados en distintos nosocomios. Bueno, y con esta información nos volvemos a enlazar con nuestra enviada especial, Cintia Galarreta, quien se encuentra en el hospital de Guarmey. Cintia, entendemos que lograste tú entrevistar al copiloto del bus que habría provocado la tragedia. Así es, Drusila, en exclusiva nosotros logramos ingresar al nosocomio y entrevistar al copiloto de la empresa Murgas Serrano. Estamos hablando de José Flores Ramón, de 35 años, quien milagrosamente, lo van a ver ustedes en las imágenes, no ha resultado con mayores contusiones, solo con un golpe en el pie. Lo entrevistamos, hablamos con él en exclusiva y a continuación vamos a mostrar lo que nos contó. Yo soy el copiloto, venía descansando. En la parte delantera, al costado, sentado al costado del asiento del chofer. Parte atrás del chofer. ¿Ya? ¿Y cómo fue el accidente, señor? Yo escuché impacto nomás, que sonó como una llanta cuando se revienta, ¿no? Y arrastrón del vehículo que arrastró tenía que ver para que se estabilice, para poder a ver si bajar o caminar, pararme si lo podía hacer, ¿no? Y lo hice. Que lo que más Cintia, justamente acabamos de escuchar este testimonio exclusivo del copiloto de este bus interprovincial. Te vemos que todavía permaneces con el médico y la enfermera del hospital. Así es, Pilar, y para resaltar lo que nos contaba el copiloto, es que nos decía que el chofer del bus interprovincial Murgas Serrano tenía solo 1 hora manejando, porque él ya le había dado la posta y solo había manejado 1 hora, había 1 kilómetro antes el peaje, y no se explica qué es lo que le pudo pasar a su compañero, quien se encuentra en estos momentos internado en el hospital de Barranca. Estamos hablando de Artimidoro González Crisanto, y según nos han informado los médicos, tendría una fractura en el brazo, y milagrosamente también entonces el conductor de la empresa Murgas Serrano que ocasionó el accidente está vivo. Hay que comentar que a estas horas de la noche reportábamos que habían 3 personas fallecidas al interior del hospital, pero ya 2 de ellas han sido trasladadas a Lima. Hablamos de Yair Herrera Hernández, de 18 años, y de Joel Vázquez Quintos, de 24 años, 2 amigos que pertenecían a este movimiento religioso, que viajaron también a Lima para participar de la convención que tenían y que luego estaban regresando a Chiclayo, donde ambos vivían. Son 2 amigos vecinos de la zona que se habrían criado, habían crecido juntos y que lamentablemente fallecieron en este accidente. Hay que precisar también que 9 personas heridas fueron trasladadas al hospital de Chimbote, 10 al hospital de Barranca y 2 han sido trasladados al hospital de Huacho. Comentarles adicionalmente que una de las mayores dificultades por las cuales tuvieron que pasar los médicos es el proceso de identificación de los cadáveres. Bueno, justamente Cintia, estabas hablando de los fallecidos, que 2 de estas personas pertenecían a este movimiento, y tenemos que contarles que 34 de los 37 fallecidos pertenecían a este movimiento misionero mundial y participaron ayer justamente en un congreso evangelista que se realizó en el estadio de la Universidad de San Marcos. Señor, haz de mí una persona diferente, nueva. Señor, cuando yo salga de este estadio, dile, Señor, quiero salir con tu bendición. Nadie imaginó tremenda tragedia. Hasta ayer, las 34 víctimas de este mortal accidente de la Panamericana Norte, integrantes del movimiento misionero mundial, habían estado reunidos junto a cientos de personas en el estadio de San Marcos. Las abominaciones que hay en mi vida.
Libértame, transfórmame, Señor. Las víctimas habían llegado desde Chiclayo para participar en una convención familiar Confía en Dios, que se realiza 2 veces al año. Luego que todo terminó, más de 50 integrantes de esta congregación abordaron el bus que ya tenía un destino marcado. Tuvimos una confraternidad a partir del martes 17 hasta este domingo, que culminó por la noche. Y los hermanos en ese júbilo, en esa alegría, se retiraron cada uno en sus respectivas movilidades. Cada iglesia contrata una unidad, ¿no?, o una empresa para que pueda trasladar a nuestros hermanos, tanto en la ida como en la vuelta. Fue el bus de la empresa Murga Serrano que llegó hasta la misma puerta del estadio de la Universidad San Marcos a recoger a sus pasajeros a la medianoche del domingo. Solo 4 horas más tarde, el terrible accidente se produjo. En Lima, los compañeros de las víctimas se enteraron así de lo sucedido. Ha habido hermanos de nuestra congregación que al pasar luego de ese bus se percataron del accidente y bajaron y verificaron que eran hermanos de nuestra congregación, por eso que pudieron auxiliar también en el momento. Desde muy temprano. 30 integrantes de esta congregación están heridos, se encuentran en los hospitales de Lima, Chimbote, Barranca y Casma. Al principio dijeron, el SOAT, lo que hemos oído es que ellos querían deslindar responsabilidad porque supuestamente se invadió un carril contrario, ¿no? Algunos familiares de las víctimas de este movimiento misionero lograron llegar al lugar de la tragedia y tuvieron la difícil tarea de reconocer a sus seres queridos. No todas las personas que viajaban en el bus Murga Serrano eran de Chiclayo, habían otras que se dirigían a Chepén, por lo que sus familiares aún no han podido llegar hasta Guarmey. Realmente una tragedia. Bien, hemos visto Pilar, este Drusila. informe y hemos dado cuenta que este trágico accidente deja al descubierto una vez más la precariedad de nuestro sistema de salud y en general de la situación de los hospitales a nivel nacional. Cintia. Así es, Pilar, y debido a la falta de personal médico que se registró durante la mañana para poder atender y darse abasto por los 84 heridos, es que vecinos de aquí de la zona, tenemos imágenes que estamos viendo en estos momentos, bloquearon por completo la carretera Panamericana Norte, evitando que los vehículos de carga pesada, que los buses puedan continuar su camino. ¿Para qué? Para pedir que el hospital tenga mayores equipos, que tenga también mayores ambientes y especialistas, que es lo que necesitan en estos momentos, para que tenga todo lo especializado y puedan atender este tipo de emergencias que se registraron luego de este terrible accidente. Ellos se salieron con pancartas, se unieron todos los vecinos y por varios minutos bloquearon esta carretera. Tuvo que llegar incluso la Policía Nacional para poder restablecer el tránsito. Lo que pedían todos a una sola voz es que su hospital sea mejorado, porque lo que indican es que es una promesa que se les hizo el gobierno desde el año 2005 y que hasta ahora no la cumplen. Un pedido que también es apoyado por el director del hospital y por la enfermera Chacón. Director, básicamente lo que piden es que se cumpla el proyecto que habían prometido de ampliar las instalaciones del hospital. Entendemos el malestar de nuestra población. Este es un proyecto que está demorando para la construcción, pero estamos dando pasos positivos. Pero en tanto tengamos la construcción del nuevo hospital, es importante declarar en emergencia este hospital por las continuas situaciones que se presentan de estos casos de accidente de tránsito y otro tipo de enfermedades y riesgos que continuamente estamos sometidos. Que llevan a que el hospital colapse definitivamente. En consecuencia, uno de los temas más importantes, por ejemplo, es el que hemos tratado hoy día con las autoridades, que definitivamente el SAMU debe estar presente en nuestra ciudad de Guarmey. El SAMU significa todo lo que es el servicio de ambulancia. Hoy día lo más moderno y lo más técnico en los casos de desastre es contar con medios para evacuar los pacientes de emergencia. Y eso es lo que hemos cuidado mucho con nuestras 5 unidades de ambulancia. Pero con un SAMU donde hay un presupuesto, hay médico, enfermera
y hay unidades preparadas para atender estos casos de emergencia, nos ayudaría mucho estos casos que estamos viendo. Pero y también para que aumenten las áreas especializadas, porque nos comentan que, por ejemplo, no habían traumatólogos, cirujanos, y es lo que la población reclamaba, que este hospital de una vez tenga las áreas que necesitan, porque se registran continuamente ese tipo de accidentes, y por ello optaron por todos salir y bloquear enardecidos la carretera Panamericana Norte. Han amenazado también con realizar este bloqueo durante los siguientes días hasta que su pedido sea escuchado, porque repetimos, ellos vienen esperando, indican desde el año 2005, para que su hospital sea repotenciado. Y lo que necesitan, doctor, básicamente también es más especialistas. Es cierto, el tema de salud es importantísimo en este caso, pero no es solo el único aspecto de este problema, es el tema de transporte. Nosotros estamos viendo sucesivamente de estos desastres y las autoridades que les corresponde asumir esa responsabilidad, ¿dónde están? Hoy día cualquier pasajero que sube un bus sube con la incertidumbre si va a llegar o no a su destino. Entonces trabajemos en ese nivel, reunámonos todos los que tenemos competencia sobre el tema y empezamos a hacer prevención. Ese es otro de los pedidos que también tenemos que exigir. Estas autoridades que regulan el transporte terrestre tienen que estar atentos a estos temas y cuidar, pues, en este caso, la seguridad de nuestros transportes. En este caso, por ejemplo, lo que más necesitaban para brindar una atención oportuna son camas. No tenían camas para poder atender a los 84 heridos. Perfecto, eso es cierto, y no solo ello. Nosotros, previendo estos casos, hemos almacenado un stock de medicinas y de materiales que gracias a Dios los tenemos disponibles, y eso ha permitido atender a estos 84 heridos. De otra forma, las gasas, las suturas, los líquidos que son necesarios, la medicina, no hubieran sido suficientes. Esto significa un poco de planificación, de trabajo, esfuerzo, pero no podemos seguir arriesgando la vida de nuestros ciudadanos. Por el traslado inmediato de los heridos más graves lo tenían que realizar porque no tenían los especialistas como un cirujano y un traumatólogo, que es lo que la población está pidiendo. La enfermera ha tenido que trabajar durante toda la madrugada para poder atender a todos los heridos que llegaron. 16 horas ininterrumpidas han trabajado. En realidad, aquí de pie, que es lo que se aplaude. Sí, no hay que reconocer definitivamente todo el esfuerzo de estos dos héroes, ¿no? Dentro de todo de la tragedia, este doctor, en realidad que es el director del hospital, y también la enfermera, ¿no? Y señalar que en realidad es una situación que se repite en otros hospitales de nuestro país. Hablando del déficit de especialistas, se habla que faltan a nivel nacional 3.000 médicos especialistas para poder solucionar en algo los problemas del sistema de salud aquí en nuestro país. Así es. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado, y un agradecimiento también al doctor Paul Caro y a la enfermera Esther Chacón. Entendemos también, por supuesto, la reacción de la población, ¿no? Claro que sí, amigos. Gracias, Cintia, por esta completa información, y tenemos que irnos a esta hora a una primera pausa comercial, pero vamos a regresar en breve con todo lo que ha ocurrido en Chosica. Hay 5 muertos, 6 desaparecidos y varias viviendas arrasadas han dejado los huaicos en esta localidad. Regresamos con los detalles aquí en ATV ATV Noticias.